Hablemos de comunicación neuronal. Yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado hablar sobre las neuronas, sobre los neurotransmisores, pero vamos a entender cómo funcionan algunos neurotransmisores reconocidos por nosotros y son la serotonina y la dopamina. Entonces, vamos a la génesis de todo y comprendamos cómo se da esa comunicación neuronal. Pues para que el cerebro funcione de manera correcta, es necesario que las neuronas, que son las células que están en el cerebro, algunas de las células que se encuentran en el cerebro, se comuniquen entre ellas. Recordemos que según estudios científicos se han encontrado más de 100.000 millones de neuronas en el cerebro humano. Estas interacciones funcionales entre neuronas se denominan en un concepto que tal vez muchos de ustedes han de pronto escuchado, y es la sinapsis. La sinapsis. Pero entonces me imagino que existen muchas preguntas respecto al tema, y es cómo se produce la interconexión, cuántos tipos de sinapsis hay. Entonces entendamos que se reconocen dos modalidades de sinapsis hasta el momento, y es la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. Entonces, por lo general, la comunicación sináptica suele producirse entre la terminación del axón de la neurona. Digamos, el axón es la parte más larga de la neurona, y de la célula nerviosa emisora y el soma celular de la neurona receptora. Sin embargo, la sinapsis no se produce por contacto directo. ¿Cómo así que no se produce por contacto directo? Pues resulta que las neuronas están separadas por una pequeña fisura, ranura, y esta ranura se llama el espacio sináptico o intersináptico. Entonces, a nosotros nos interesa principalmente hablar de la sinapsis química para comprender entonces cómo funcionan algunos neurotransmisores que nos corresponden en este video, y es la dopamina y la serotonina. Vamos a hablar en primera instancia de la serotonina, ya entendiendo este concepto de cómo se produce y cuál es su lugar en el tiempo. Vamos a ver ahora sus funciones, su fisiología y cómo está relacionada con los procesos de depresión, porque tal vez muchos de nosotros hemos escuchado que los bajos niveles de serotonina pueden estar relacionados con la depresión, y generalmente sí, según han indicado algunos estudios. Pero bueno, vamos a entender principalmente que la serotonina es en sí una sustancia química que tiene una amplia variedad de funciones en el cuerpo humano. A veces se le llama, no sé si ustedes han escuchado, el químico de la felicidad, que contribuye lógicamente al bienestar y a la felicidad. Entonces, el nombre químico de la serotonina es hidroxitriptamina, la sigla 5-HT, y la encontramos en el cerebro, los intestinos y las plaquetas de la sangre. Yo sé que muchos de nosotros podemos comprender o asimilar que la serotonina se encuentra en el cerebro al ser un neurotransmisor, pero algunos estudios han indicado que el 80% de la serotonina la encontramos en el tracto gastrointestinal. Se usa entonces para transmitir mensajes entre las células nerviosas. Se piensa comúnmente que se activa para contraer los músculos lisos y contribuye al bienestar y la felicidad, como ya veníamos hablando, entre otras cosas. Como precursor de la melatonina también ayuda a regular los ciclos del sueño, vigilia del cuerpo y el reloj interno. Para entender cuál es esa relación con la melatonina, tenemos que entender también su funcionamiento, ¿no? Para jugar un papel clave en equilibrar el estado de ánimo, los niveles bajos de serotonina se han relacionado con la depresión. La serotonina, digamos que la serotonina no está en el cuerpo, nosotros no fabricamos la serotonina, pero consumimos algunos alimentos que la tienen. Por ejemplo, el banano está indicado como alguno de los alimentos que pueden producir la serotonina. Y también nosotros podemos crear, digamos, este neurotransmisor con la luz solar
haciendo ejercicio físico, pues la serotonina se crea mediante un proceso, digamos, de conversión bioquímica, que combina un elemento muy importante, un componente muy importante llamado triptófano. ¿Cómo así? Ese componente de las proteínas con el triptófano hidroxilasa, un reactor químico, digamos que es un paquete que juntos forman la hidroxitriptamina, que es la sigla o el nombre químico de 5-HT serotonina. Entonces, se ha considerado como un neurotransmisor, pero también como una hormona, y que es producida en los intestinos y en el cerebro. También está presente en las plaquetas de la sangre y el sistema nervioso central, como lo decíamos, pero la encontramos por todo el cuerpo. Se cree que influye en una variedad de funciones corporales y psicológicas, pero hay un dato muy curioso y muy importante también de tener en cuenta, y es que la serotonina no puede cruzar la barrera hematoencefálica, por lo que cualquier serotonina que se use dentro del cerebro debe producirse dentro del mismo. Y es que la serotonina no puede cruzar la barrera hematoencefálica, por lo que cualquier serotonina que se use dentro del cerebro debe producirse dentro del mismo. Entonces, como neurotransmisor, transmite señales en las células nerviosas o neuronas para regular la intensidad. Se cree que influye en la mayoría de las células cerebrales, tanto directa como indirectamente. Vamos a hacer como una listica de las funciones de la serotonina, por ejemplo, en el intestino. En el tracto gastrointestinal, regulando los movimientos del intestino, también desempeña un papel importante en la reducción del apetito al comer. Por eso a algunas personas con algunas patologías o desórdenes alimenticios también se les medica con inhibidores con medicamentos para tratar la depresión, que está relacionada con bajos niveles de serotonina. Bueno, también en el estado de ánimo en el cerebro afecta los niveles de humor, de ansiedad y de felicidad. En la coagulación, la serotonina contribuye a la formación de coágulos en la sangre. Las plaquetas son las encargadas de liberarlos cuando hay una herida, y la vasoconstricción resultante o el estrechamiento de los vasos sanguíneos, que reduce el flujo sanguíneo y ayuda a que se formen coágulos. Por ejemplo, con las náuseas también funciona, y es decir que, por ejemplo, si usted come algo que es tóxico, digamos mayormente irritante, el intestino produce muchísima más serotonina para aumentar el tiempo de tránsito y expulsar, digamos, los agentes irritantes en la diarrea, por ejemplo. Y esto estimula el área en el cerebro que provoca las náuseas, haciendo que el individuo sienta asco de la sensación. La densidad ósea también y la función sexual. Esta última, la serotonina parece inhibir la actividad sexual. Es decir, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina aumentan los niveles de serotonina en personas con depresión. Ahora bien, hablemos de la depresión, y es que no está claro exactamente cuáles son las causas, pero ha surgido una teoría durante los últimos 50 años por la que se cree que puede implicar un desequilibrio de neurotransmisores o hormonas en el cuerpo, y se ha relacionado con niveles bajos de serotonina, pero los resultados aún no están claros. Aún los científicos continúan trabajando en el tema. Y ahora bien, hablemos de los medicamentos inhibidores de la recaptación de serotonina. Y normalmente hablamos de la fluoxetina, el Prozac, el citalopram y la sertralina. Una vez un neurotransmisor ha transmitido, valga la redundancia, su impulso neural, este se reabsorbe en el cuerpo, y entonces lo que hace este inhibidor es evitar que la serotonina se vuelva a absorber, lo que provoca a su vez un aumento en los niveles de la misma neurotransmisor durante el proceso de sinapsis. Sin embargo,
todavía se está cuestionando el papel de la serotonina en la depresión. Todos hemos oído hablar alguna vez de la dopamina y lo poco que por lo que la podemos tener identificada es que es la encargada del placer o la responsable de las adicciones. Pero en este momento, ¿qué es la dopamina? La dopamina es un neurotransmisor muy importante del sistema nervioso central. Esta sustancia, aunque es producida en diferentes partes del cerebro, su fábrica principal la podemos encontrar en el área tegmental ventral y en la sustancia nigra. Se dice que además es reconocida como la sustancia química que media el placer en el cerebro. Su secreción se da durante situaciones agradables que hace que repitamos las conductas. En este caso podemos decir que se ven o están presentes normalmente cuando comemos, cuando bebemos, cuando estamos de compras o aún cuando generamos el placer de tener sexo. Como había mencionado anteriormente, la dopamina se hace presente en acciones que realizamos comúnmente, como cuando vamos a consumir alcohol, a comer, a comprar y cuando buscamos como tal el placer sexual. ¿Cuál es la función o cuáles son principalmente las funciones de la dopamina? Tienen que ver mucho con el sueño, a nivel del aprendizaje, de la atención, del movimiento y de la memoria, ¿sí? Para poder enfocarnos un poco más acerca de la dopamina en sus funciones, en este caso la dopamina usa o tiene 4 vías de liberación. En este caso vamos a hablar de la vía nigroestriada, que es la que transporta dopamina desde la vía o desde la sustancia nigra, que sería esta parte, la sustancia nigra, hasta el cuerpo estriado. Su función principal tiene que ver con la parte, con el área motora, ¿sí? Entonces en este caso se dice que cuando hay un exceso de dopamina en el cuerpo aparecen movimientos hipercinéticos. En este caso se dice que son movimientos arrítmicos, rápidos, irregulares, incoordinados, ¿sí? Y que se repiten irregularmente. En ciertas ocasiones pueden aumentar con el estrés o pueden persistir durante el sueño. Pero ¿qué pasa cuando hay un déficit o de dopamina en esta área? Aparece como tal la enfermedad Parkinson y se dice que sus síntomas principales aparecen con rigidez, temblores y movimientos involuntarios, ¿sí? ¿Y por qué aparece esta enfermedad como tal? Es cuando mueren las neuronas, ¿sí? En la sustancia nigra, que como tal impide el paso de dopamina al cuerpo estriado. Entonces para esa enfermedad los medicamentos más comunes son la levodopa, el haloperidol, ¿sí? Que como tal ayudan o que aumentan los niveles de dopamina en el cerebro. Pero así también tenemos medicamentos agonistas dopaminérgicos como el ripidinol y el pramipexol, que tienen que ver mucho con los niveles de la dopamina. La segunda vía tenemos a la vía mesolímbica, que es la que transporta la dopamina desde el área tegmental ventral hasta el núcleo de accumbens, ¿sí? Y se dice que tiene que ver mucho con la vía del placer y que está relacionada con las adicciones. En este caso, cuando hay una adicción a drogas o alcohol, ¿sí? Entonces esta área es la que se estimula frecuentemente, y se dice que además de tener otros trastornos, porque son muchos los que se desencadenan en esta vía, puede ser como la depresión o los trastornos alimentarios, también se dice que esta vía juega un papel muy importante en la esquizofrenia, que es donde aparecen los síntomas psicóticos positivos, como las alucinaciones auditivas, los delirios y la gran hiperactividad.
En este caso, cuando hay un consumo de cocaína o de anfetaminas, se dice que ayudan a la reabsorción de la dopamina, y en las anfetaminas aumenta la concentración de la dopamina que hace como tal o que desarrolla el placer a que se repita para poder desencadenar una adicción. La tercera vía podemos decir que es la vía mesocortical, que es la que transporta la dopamina desde el área tegmental ventral hasta la corteza prefrontal, hasta esta área. Se dice que es la encargada de los procesos cognitivos, ¿sí?, de la toma de decisiones, aprendizaje, motivación y emoción, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando hay un déficit de dopamina en esta área? Se dice que lo que es la memoria, la atención y el aprendizaje se hace un poco más lenta, ¿sí? Y que como tal en esta área aparecen los síntomas negativos de la esquizofrenia, ¿sí?, que aparece la conducta agresiva y hostil. Entonces en esta área principalmente podemos decir que la dopamina en el lóbulo frontal del cerebro controla el flujo de información, ¿sí?, y que en esta área los trastornos relacionados con la dopamina en esa sección tienden a disminuir funciones cognitivas, especialmente la memoria, la atención y aún en la resolución de los problemas. ¿Qué medicamentos podemos usar en esta área? Y principalmente podemos utilizar como tal para la esquizofrenia los ansiolíticos como la olanzapina, la azenapina, la clonazepina, la quetiapina, que como tal regulan los niveles de dopamina en el cerebro. Y la cuarta vía tiene que ver con el área tuberoinfundibular, que transporta la dopamina desde el hipotálamo, ¿sí?, hasta la glándula de la hipófisis, pero asimismo también se dice que es una hormona que puede ser liberada por el hipotálamo y que en estos casos más como función de inhibir la producción de la prolactina en el cuerpo,